Bueno, muy buenas noches. Eh, en este video les vengo a hablar de la ciudadanía y sus modelos de ciudadanía. Sin embargo, leído el documento, quisiera recalcar tres modelos que la verdad me parecieron sumamente importantes de recalcar y de los cuales voy a hacer énfasis, que son la ciudadanía liberal, la ciudadanía republicana y la ciudadanía comunitaria o comunitarista. Estos tres modelos de ciudadanía me parecieron sumamente importantes, por ende no me quedé en lo que dice el documento, sino fui más allá, y entonces lo que voy a explicar aquí no está explicado o no está al pie de la letra del documento, sino está explicado con mis propias palabras. Muy bien, empecemos con la ciudadanía liberal. La ciudadanía liberal empieza por allá en el siglo XVII. Esta ciudadanía se encargó de darle una serie de derechos a sus integrantes. En el siglo XVII, primeramente, aquí podemos ver el mapa, el cuadrito, le dio unos derechos civiles, que eran las libertades individuales, como su libertad de expresión, su pensamiento, su libertad de escoger su religión, etcétera, etcétera. Dos siglos más adelante, en el siglo XIX, entra a darle unos derechos políticos, que en otras palabras entra la democracia representativa, y aquí los derechos más claros son como el de elegir o ser elegido. En el siglo XX después le da unos derechos sociales. Estos derechos sociales son seguridad y bienestar económico, salud y educación. Entonces ahí, cuando se le da estos derechos sociales, los liberales pensaron que, tomaron la idea de que la ciudadanía se había perfeccionado. Sin embargo, esta ciudadanía tuvo un gran problema o un gran talón de Aquiles, y es que el Estado no intervenía. El Estado simplemente vigilaba como una figura ahí neutral, pero no intervenía a regular las conductas de sus integrantes, de los ciudadanos. Entonces, tanta serie de derechos que estos acogieron, pero no tenían una serie de obligaciones las cuales pudieran regir a esta ciudadanía, y por ende esta ciudadanía, dice aquí el pensador Marshall, y dice: impide forzar a alguien a llevar una vida pública activa y a tener una serie de deberes. Esto se comprendería como una imposición que privaría a una persona de su libertad, entendiéndose entonces que libertad no es lo que hace, que no hace lo que quiere, sino que se debe regular. ¿Sí? Muy bien. Entonces este fue el gran talón de Aquiles de esta ciudadanía. Pasamos entonces a la ciudadanía republicana. En la ciudadanía republicana, un gran pensador, Jürgen Habermas, este pensador pone en especial énfasis la vida pública y activa de los ciudadanos. Entonces aquí ya vemos el cambio de ciudadanía liberal a republicana, y lo que dice Habermas es lo siguiente: por lo que necesariamente los deberes de ciudadanía aumentan. Para ser verdaderamente libres, además de poder regir nuestra vida en el ámbito privado, también hemos de poder regir nuestra vida en la esfera pública. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos también ir construyendo a través del diálogo la deliberación intersubjetiva. Entonces, ¿qué quieren decir estos conceptos? Aquí, además, lo que pone es que se deben aumentar las obligaciones para que así la vida privada no sea tan implícita, sino que también los ciudadanos se integren en la vida pública. También podemos resaltar que Habermas dice: pues solo a través de nuestra autonomía pública podremos ser autónomos en nuestra vida privada, y viceversa. Sí, entonces aquí Jürgen Habermas, por ahí en 1998, dice que... ¿sí? No, perdón, el año no...
Entonces, Jürgen Habermas plasma ese pensamiento, que se le deben integrar más obligaciones para que se regule y la gente no solo esté en su vida privada, sino que también se relacione en su vida pública y así puedan ser autónomos. Listo, entonces pasamos a la ciudadanía comunitarista o comunitaria. Este es un movimiento que, a diferencia de las dos anteriores ciudadanías mencionadas, reivindica políticamente el concepto de comunidad y la idea de bien sobre la idea de lo justo. En esta ciudadanía se resalta un gran pensador que es Taylor. Él nos dice, voy a leerlo, Taylor reivindica el regreso a una sociedad cohesionada bajo una idea determinada de bien que dé sentido y oriente la vida. La vuelta a una ética sustantiva que sustituya a las éticas procedimentales que predominan actualmente en la teoría política. Entonces, lo que Taylor denomina el ideal de autenticidad, y que solo tiene sentido considerando que la idea personal es una idea que se va haciendo y construyendo en diálogo continuo con otros significativos y en un determinado contexto social y comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad personal no se va a construir entre nosotros mismos, escondiéndonos, sino que la identidad personal se va a construir con la mirada y la opinión de los demás. Por ende, para Taylor es importante la vida pública, para que nuestra identidad personal se vaya formando por la mirada y el pensamiento de los otros que tienen sobre nuestra imagen. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a poner un ejemplo muy claro. Si esto no existiese y si formáramos nuestra identidad personal en lo privado, pues entonces cada quien tendría una imagen físicamente un poco a los extremos. Habría gente muy ordenada y habría gente muy desorganizada. Entonces, ¿qué pasa? Con esto se regula un poco la situación. Entonces, en ejemplo puede ser en una entrevista de trabajo, la gente sabe que va a estar a la mirada de alguien que lo va a entrevistar, de alguien que va a estar ahí mirando su presentación personal, sus gestos, su forma de pensar. Entonces, ¿qué pasa? La manera de ver, es la manera de ellos de evaluar, entonces hace que estos se regulen y sobre todo se formen una identidad para así poder encajar en este caso en lo que necesitan en el empleo o en la empresa para desempeñar sus funciones. Entonces, según Taylor, se necesita el reconocimiento de los demás para construir su propia identidad individual. Es un error muy propio del pensamiento moderno representar a la persona construyendo su propia identidad originalidad de forma aislada, independientemente de sus relaciones con otros significativos. Aquí lo que recalcaba, mira, se necesita de los otros, de su mirada y de reconocimiento, o sea, la opinión, para construir la propia identidad, pues la identidad personal depende decisivamente de las relaciones dialógicas con los demás. ¿Ves? Entonces ahí la identidad personal depende de lo que los demás digan y de lo que los demás te formen, ¿sí? Se da así una conexión básica entre identidad, o sea, mi identidad, autenticidad, mi autenticidad y reconocimiento, el reconocimiento que se obtiene de los demás. Entonces, si de pronto me estoy formando una identidad equivocada o una identidad que la sociedad no acepta mejor, claramente voy a moldear mejor mi identidad y me voy a regular. Esto hace pues que la sociedad funcione y que la sociedad no esté a los extremos. Entonces este pensamiento de Taylor viene a actuar como una forma de balanza para equilibrar las dos partes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.